El Consejo Nacional Electoral convoca a las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos en territorio nacional y en el exterior, a título individual o con el auspicio de organizaciones sociales, a postularse al proceso de recepción de postulaciones y verificación de requisitos y calificación de candidatas y candidatos, a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo 2027-2031 y que se elegirán el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. Requisitos. Los requisitos para postularse a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son: 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano. 2. Estar en goce de los derechos políticos y de participación. 3. Haber cumplido 18 años al momento de presentar la postulación. 4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas que los hayan administrado, desempeño eficiente en la función privada y o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones. 5. Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencia compromiso cívico y de defensa del interés general. Y 6. Poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa aplicable para ser candidatas o candidatos de elección popular, no podrán postularse, ser candidatos, ser designados, ni desempeñarse como consejeras o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quienes: 1. Se hallaran en interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 2. Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras ésta subsista. 3. Mantengan contrato con el Estado, como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales. 4. No hayan cumplido las medidas de rehabilitación resueltas por autoridad competente, en caso de haber sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género. 5. Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 6. Hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad y crímenes de odio. 7. Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas o Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 8. Sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos 5 años o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso, a excepción de concejales, vocales de las juntas parroquiales y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se postulen a la reelección y otras prohibiciones determinadas en la ley. Las y los postulantes presentarán una declaración juramentada en la que manifiesten no incurrir en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades descritas anteriormente, ni aquellas previstas en la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa aplicable. El formato de esta declaración juramentada será publicado por el Consejo Nacional Electoral en la página web institucional www.cne.gov.es. Expediente de postulación. Se presentará mediante un expediente físico en original o copias certificadas y o notarizadas con la siguiente documentación: original y copia a color de la cédula de identidad o pasaporte, certificado de encontrarse en goce de derechos de participación por parte del Tribunal Contencioso Electoral, certificado de no constar en la base de datos de personas con sentencia condenatoria de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público, descargado de la página web del Ministerio del Trabajo, 2 certificados de referencia de la o el postulante, que acrediten que el emisor conoce a él o la postulante por un mínimo de 10 años y da fe de la conducta proba e intachable de la o el postulante a lo largo de su vida. Certificación individualizada que demuestre haber sido miembro o socio de una organización social, legalmente reconocida durante los últimos 5 años. 3 o más certificaciones específicas en distintas iniciativas como: A. Impulso de proyectos de desarrollo y fortalecimiento de ejercicio de derechos. B. Promoción de iniciativa popular normativa. C. Participación en programas de voluntariado, acción social y desarrollo. D. Participación en iniciativas de formación ciudadana. Y E. Promoción de asambleas locales, presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos locales, silla vacía, veedurías, observatorios, consejos consultivos, consulta previa o veedurías ciudadanas.
al menos una certificación individual y singularizada que avale su participación en iniciativas normativas o de política pública, en temas de transparencia, manejo y control de recursos públicos o en vedurías ciudadanas, con el fin de ejercer control social sobre la cosa pública. 3 certificados de referencia que acrediten que el emisor conoce a la o el postulante por un mínimo de 10 años en calidad académica o profesional y da fe del compromiso cívico y de defensa del interés general de la o el postulante. Certificado de registro de título constante en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador. Hoja de vida en el formato publicado por el CNE en su página web. Carta suscrita por la o el postulante expresando las razones para su postulación. Declaración juramentada rendida ante notario público o cónsul, en el formato publicado por el CNE en su página web. Acuerdo ministerial o acto administrativo en original o copia certificada, que otorgó la personería jurídica, y certificado de registro único de contribuyentes, para el caso de organizaciones sociales que auspicien a un postulante. Los documentos con firma electrónica deberán presentarse en su formato original en un medio magnético que permita verificar su validez, conforme a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos. Si se presentan en físico, deberán estar materializados y o certificados ante notario, notaria, público, pública. Los certificados se considerarán vigentes siempre que hayan sido emitidos dentro del plazo previsto en el instructivo emitido por el Consejo Nacional para el efecto. Aquellos documentos emitidos por organizaciones sociales deberán contar con la firma de responsabilidad de su representante, acompañada por una copia de su cédula de identidad o pasaporte. Asimismo, se adjuntará original o copia certificada del nombramiento de la o el representante legal, debidamente inscrito ante la autoridad competente y el acto que otorgó la personería jurídica. Entrega de expedientes. Las y los postulantes entregarán el expediente en original o copias certificadas, debidamente foliado y sumillado, en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, en las secretarías de las delegaciones provinciales electorales o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, desde el 12 al 15 de junio de 2026, desde las 8:30 hasta las 18 horas. En las oficinas consulares del Ecuador en el exterior se receptarán en el mismo periodo, de acuerdo con el uso horario correspondiente. Concluido el mismo, no se receptarán nuevas postulaciones. Se suscribirá un acta de entrega-recepción con los datos generales de la o el postulante, número de fojas, fecha y hora de presentación, y las firmas de la o el postulante o persona autorizada. Suscrita el acta, no se admitirán documentos adicionales. La entrega podrá realizar una tercera persona, adjuntando copia legible y a color de su cédula de identidad o pasaporte y una carta de autorización simple, otorgada por parte de la o el postulante, lo que se registrará en el acta de entrega-recepción. El Consejo Nacional Electoral ratifica su compromiso con la transparencia y certeza jurídica en cada una de las etapas de este proceso democrático. CNE, Elecciones Seccionales y CPCCS 2027. Tu voto, tu decisión.